Vale, pues seguimos con ejercicios del tema 5. Voy a coger ejercicios de los que he subido a internet, pero voy a hacer también uno más de extra de gráfico de curva de demanda de mercado, ¿vale? Porque no aparecen más ejercicios de esos en el tema 5 y creo que es importante. Entonces empezamos con el ejercicio 2, que ese sí que aparece en los ejercicios. Entonces ahí lo que nos dan es una función de utilidad, 16 por q sub 1 al cuadrado por q sub 2 al cuadrado. Y pues es el típico ejercicio donde nos dan la función de utilidad. Hay que hallar a partir de aquí las funciones de demanda marshallianas y luego calcular el efecto renta y sustitución cuando haya un cambio en el precio. Entonces primero vamos a calcular las funciones de demanda marshallianas. Para ello, como os digo muchas veces, o usáis el lagrangiano o, a mí no me importa, suele ser más rápido, directamente utilizar, por ejemplo, que la RMS, U sub 1 partido por U sub 2, es igual al cociente de precios. En el tema 6, cuando hagamos esto para la empresa, el lagrangiano sí que será mucho más útil, pero en el tema para el consumidor la verdad es que no hay mucha ganancia. Entonces, primero calculamos las utilidades marginales. Entonces derivamos respecto a Q sub 1 y tendríamos 32 Q sub 1 por Q sub 2 al cuadrado. Utilidad marginal del bien 2, lo mismo, 32 Q sub 1 cuadrado, Q sub 2. Vale, vamos a, esto si queréis, no lo he puesto, RMS del bien 1 al 2. Hacemos el cociente, si os fijáis el 32 se va con el 32, Q sub 2 al cuadrado partido por Q sub 2 me quedaría Q sub 2 arriba, y Q sub 1 partido de Q sub 1 al cuadrado me queda Q sub 1 abajo. Esto es importante que lo hagáis, pero bueno, acordaros también que con una Cobb-Douglas la RMS siempre es Q sub 2 partido por Q sub 1 por el cociente entre los exponentes, 2 partido por 2 sería 1. Pero bueno, mejor que lo calculéis porque igual también os pedimos cuánto vale la utilidad marginal en una cesta determinada. Entonces esto va a ser igual al cociente de precios. Como digo también muchas veces, aquí el ejercicio ya nos da los valores, pero por favor no sustituyáis. Tengo algún vecino por ahí gritando. No sustituyáis, por favor, que me despisto, antes de hacer las funciones de demanda marshallianas. Con lo cual, suele ser un poco más latoso, pero luego nos va a ahorrar tiempo. A partir de aquí lo que yo suelo hacer es siempre pues mover los precios y las cantidades para tener solamente para no tener cocientes. Tendríamos, moviendo P sub 2 hacia la izquierda, Q sub 2 P sub 2 es igual a, moviendo Q sub 1 a la derecha, Q sub 1 P sub 1. Entonces al hacer esto tendremos una relación de lo que gastaremos en un bien en función del otro. Aquí ha salido muy simple, pero bueno, podría salir un poco más complicada. En este ejercicio la verdad es que salía bastante sencillito. ¿Qué hacemos con esto? Vamos siempre a la función de gasto. La función de gasto es siempre la misma. Lo que gasto en el bien 1, que es P sub 1 por Q sub 1, más lo que gasto en el bien 2, que es siempre P sub 2 por Q sub 2, es igual a la renta que tengo, que es I. Aquí lo que hacemos es despejar, o sustituir, mejor dicho, uno de los dos gastos. ¿Vale? Por ejemplo, despejo P sub 1 Q sub 1, lo tenemos aquí, que va a ser igual a Q sub 2 P sub 2. P sub 2 Q sub 2 son iguales porque hemos encontrado aquí que son iguales, más P sub 2 Q sub 2 igual a I, y directamente ahí podéis despejar Q sub 2, que va a ser igual a I partido por 2 P sub 2. Con este Q sub 2 lo podéis ya sustituir en esta ecuación y despejar Q sub 1. Otra forma que yo suelo encontrar a veces más fácil, porque aquí igual al meterlo se complica un poco más, es ahora
sustituir el gasto en el bien 2. ¿Vale? Igual que hemos hecho para calcular la demanda del bien 1, perdón, igual que lo hemos hecho para calcular la demanda del bien 2, cambiaríamos ahora P sub 2 Q sub 2 para obtener la del bien 1. Es decir, de aquí lo que haríamos es cambiar P sub 2 Q sub 2, que sabemos que va a ser igual a P sub 1 Q sub 1. Y de aquí obtendremos una función exactamente igual, Q sub 1 igual a I partido por 2 P sub 1. Bueno, no son iguales, pero son de forma parecida. Y ya tendríamos las funciones de demanda marshallianas, ¿vale? Que dependen en este caso de la renta y únicamente del precio del mismo bien, ¿vale? Q sub 2 no depende de P sub 1, Q sub 1 no depende de P sub 2. Si la función es un poco más complicada, lo normal es que dependan un poco de todo. Pero bueno, en este caso no lo hacían. Teniendo ya las funciones de demanda, lo que podemos hacer es obtener, apartado ya A, cuál va a ser el equilibrio. Entonces en el apartado A nos dan la renta, que es 24, P sub 1, que es 2, y P sub 2, que es 1. Pues simplemente cogemos estos datos, sustituimos la función de demanda marshalliana y tenemos Q sub 1 es 24, partido por 2 por su precio, que es 2, 24 partido por 4 sería 6, no me la juego, con lo cual compraremos 6 unidades de Q sub 1. Q sub 2, lo mismo, cambiamos 24 partido por 2 por P sub 1, por P sub 2, perdón, que es 1, aquí sí que me la juego, va a ser igual a 12. Y ya tendríamos, por tanto, el equilibrio inicial, ¿vale? Si queréis, para luego no liaros mucho, como ha sido el inicial, el que hemos calculado en primer lugar, aquí le podemos poner el superíndice 0, ¿vale? De origen o de inicial, si queréis. Vale, aquí nos dicen ya en el apartado B que se va a imponer un impuesto unitario sobre el consumo de Q sub 1 de 6 unidades monetarias. Es decir, por cada cantidad que compres de Q sub 1, el precio va a aumentar en 6 unidades, ¿vale? Porque el impuesto va a subir el precio de 2 a 8. Entonces, el precio del bien 1 sube 6 unidades por el impuesto, con lo cual será igual a 8. Entonces, queremos ver ese efecto o ese cambio en el precio, cómo va a afectar, en primer lugar, a las cantidades de demanda de 1 y 2, y en segundo lugar, cómo podemos descomponer esos cambios entre el efecto renta y el efecto sustitución. Luego nos piden ilustrar gráficamente y finalmente clasificar los bienes en términos brutos y netos. Entonces, primero empezamos con... vamos a hacer, da un poco igual el orden, pero si queréis vamos a empezar para hacerlo, digamos, estructuralmente en orden, el caso hipotético intermedio, ¿vale? Acordaros que teníamos siempre un equilibrio... ¿Se ve la E? No. Ahí está. Un equilibrio inicial con un Q sub 1 y un Q sub 2, que aquí nos daban 6 y 12. Tendremos un equilibrio hipotético derivado únicamente del efecto sustitución, que calcularemos ahora, y finalmente tendremos el equilibrio final, el que realmente ocurrirá tras el cambio del precio, que calcularemos al final. Vale. Entonces nos acordamos de cómo se hacía el caso hipotético, porque el final es muy sencillo. El final es ir a las funciones de demanda, cambiar P sub 1 por 8 y ya estaría. El más complicadito sería este. Entonces, equilibrio hipotético intermedio derivado únicamente del efecto sustitución. Para ello tenemos que el precio ahora es el nuevo. El precio cambiado
ya no es 2, es igual a 8. El precio del bien 2 sigue siendo el mismo, que es 1. Lo que queremos hacer es, primero, tener en cuenta el cambio en los precios relativos, pero queremos mantener mi capacidad adquisitiva, de alguna forma. Queremos ver a nivel teórico, a nivel hipotético, qué va a ocurrir si a la vez que aumentan esos precios, por lo que sea, este aumento del precio no ha afectado a mi capacidad adquisitiva y se ha mantenido constante. Vamos a definir que se mantiene constante si puedo comprar la cesta anterior. Es decir, el equilibrio E sub 0. ¿Cuánto voy a gastar con estos precios si compro lo mismo que antes? Vale, antes compraba de Q sub 1 6 y de Q sub 2 12. El gasto con los nuevos precios, ¿cuánto va a ser? 8 por 6, 48, más 1 por 12. Esto es 60. 60. Just in case. Vale, con lo cual, para que mi capacidad adquisitiva no cambie, mi renta debería ser 60. No lo es 24. Pero vamos a ver qué ocurriría si fuera 60. Vamos a ver el caso hipotético en el que mi renta es 60 y por tanto, aunque no los compre, puedo comprar la cesta anterior. Lo importante es que mantengo mi capacidad adquisitiva, voy a ver qué ocurre con esta renta con la que puedo comprar esto, porque efectivamente, aunque pueda comprar esto, igual no es lo que yo prefiero comprar. Igual prefiero sustituir Q sub 1 por Q sub 2, por haberse encarecido el bien Q sub 1. Y ya iríamos exactamente igual que antes. Cogemos la función de demanda marshalliana, calculamos la hipotética. Para ello empleamos la renta hipotética, que sería 60, partido por 2, P sub 1, que es 8. 60 partido por 16. Y esto es 3,75. Q sub 2, lo mismo. Renta hipotética 60 partido por 2. El precio del bien 2 no ha cambiado, es 1. Esto queda 30 unidades. Por tanto, vemos que ha habido un incremento por el efecto de sustitución de Q sub 2 respecto a una caída de Q sub 1. ¿Vale? Es lo que entendíamos que iba a ocurrir. Al encarecerse el bien 1, consumimos menos del bien 1 y consumimos más del bien 2. Hemos sustituido el bien 1 por el bien 2, aún teniendo constante esa capacidad adquisitiva. Lo ponemos aquí. Y finalmente podemos calcular el equilibrio final, ¿vale? Que es mucho más simple. Para ello tenemos en cuenta la renta que tenemos realmente, que es 24, y los precios que tenemos al final. En el caso del bien 1 era 2 por el precio del bien 1, que era 8. 24 partido por 16. 1,5. Lo podemos ya poner aquí arriba. Q sub 2, igual que antes, la renta 24 partido por 2 por su precio, que sigue siendo 1. Esto es 12. Y ya tendríamos el cálculo del caso hipotético, el cálculo del caso final. Y por tanto, una tabla que recoge todas las cantidades que hemos demandado. Ahora, para calcular los efectos, tendremos que utilizar esto de aquí. Como digo, para calcular el efecto sustitución y renta, lo que más nos interesa es el signo. Y para ver el signo realmente no haría falta lo que vamos a hacer ahora. Únicamente utilizando un poco de lógica lo podríamos obtener. ¿Vale? Pero bueno, lo vamos a hacer para ver que todo cuadra y saber cuándo, aunque tengáis dudas, la matemática nos va a servir para encontrar la solución correcta.
Entonces empezamos con el efecto sustitución del bien 1 al cambiar el precio del bien 1. Esto que era, acordaros, es cuánto cambia la cantidad del caso original al hipotético dividido por el cambio que ha habido en los precios. Entonces aquí ponemos Q1S menos Q1 original, P1 al final menos P1 original. Entonces, muy sencillo. En el denominador, simplemente, ¿qué ha pasado con el precio? Y va a ser siempre igual para todo lo que calculemos, ¿vale? El denominador no va a cambiar. En este caso, como pasaba el precio de 2 a 8, aumenta en 6 unidades. Lo que va a cambiar es el numerador. Para el efecto sustitución, lo que vamos a hacer es ver cuánto cambia Q1 del caso inicial al caso hipotético. Entonces tendríamos, voy a hacer el primero, 3,75 menos 6. Esto es 2,25. Bueno, menos, efectivamente, 2,25. Partido por 6. Lo importante, de nuevo, es que esto es negativo. Como decía antes, no hace falta realmente calcular esto. Lo que nos importa, que sea negativo, que es que al aumentar el precio, que es lo que sabíamos que ha ocurrido, cae la demanda de Q1, de 6 a 3,75. Entonces, el signo es lo único que nos está informando, que el sentido del cambio es el contrario. Si aumenta P1, cae Q1. Más cosas que podemos observar, que es negativo, como va a ocurrir siempre, con lo cual se cumpliría la ley de la demanda. Al encarecerse el bien 1, lo sustituimos por el bien 2. Calculamos el efecto renta del bien 1 al cambiar el precio del bien 1. Lo mismo, queremos ver cuánto cambia Q1 al cambiar P1, pero aquí únicamente atendiendo al cambio por el efecto renta. Esto era la diferencia entre lo que tenemos al final menos el caso intermedio. Aquí ya sabemos que va a ser siempre 6 en el denominador porque es el aumento del precio. Entonces tenemos que de 3,75 a 1,5 hemos visto que ha caído la demanda. Y esto es 1,5 menos 3,75 menos 2,25, otra vez, partida por 6. De nuevo, lo que más me importa ahora mismo es que esto es negativo, ¿vale? Sé que es bueno que sepáis cómo hacerlo porque en algún momento os podemos preguntar cuánto vale el efecto de sustitución, ¿vale? Pero bueno, lo importante, digamos, en el mundo real es que el signo es negativo. Es decir, yo sé que al aumentar el precio y al estar viendo el efecto renta, estamos viendo qué ocurre con la capacidad adquisitiva. Al aumentar el precio, va a caer mi capacidad adquisitiva y derivado de ello, como es negativo, va a caer la cantidad de ese producto, ¿vale? Como es negativo, precio y cantidad se mueven en sentidos contrarios. Como la cantidad se mueve en el mismo sentido que la capacidad adquisitiva, tenemos un bien normal. Acordaros, si fuera positivo, sería un bien inferior. Y ya está. Tenemos que, al aumentar el precio del bien 1, consumimos menos del bien 1. Primero, porque lo sustituimos por el bien 2. Y segundo, porque como cae nuestra capacidad adquisitiva, consumimos menos de ese bien. Vamos con el efecto sustitución del bien 2 al cambiar el precio del bien 1. Hacemos lo mismo, pero para el bien 2. Como digo, lo que ha cambiado es el precio del bien 1, con lo cual el denominador va a ser siempre igual a 6. Aquí comparamos para el bien 2 qué ha ocurrido con Q2 del caso inicial al caso hipotético. Entonces, hemos pasado de 12 a 30. Eso implica un aumento de 18. 18 partido por 6 es 3. De nuevo, esto es positivo. Es decir, al aumentar el precio del bien 1, aquí se mueven en el mismo sentido. Aumenta la cantidad
de Q sub 2. Muy importante, cuando tengamos únicamente dos bienes, esto va a ser siempre positivo, sí o sí. Lo importante es cuando pudiéramos tener en el mundo real 3 bienes, 4 bienes, ¿no? Entender a nivel teórico qué significa. Pero a nivel práctico, esto va a ser siempre positivo. Al aumentar P sub 1, lo que hacemos es sustituir Q sub 1, por eso baja, por Q sub 2, por eso sube. Como es positivo y estamos por tanto sustituyendo uno por otro, son sustitutivos netos. Cuando nos pidan clasificar el bien en términos brutos y netos, podemos decir que son sustitutivos netos. Lo correcto a nivel matemático sería decir que Q sub 2 es sustitutivo neto del bien 1. Pero bueno, así va a quedar igual de perfecto. El efecto renta del bien 2 respecto al cambio en el precio del bien 1, lo mismo, pero aquí vamos a evaluar el cambio en la cantidad del caso hipotético al caso final. Entonces pasamos de 30 a 12 y por tanto está cayendo 18 unidades. Esto es menos 3. Menos 3 es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al aumentar el precio del bien 1 y por tanto al caer mi capacidad adquisitiva, está bajando Q sub 2. Como es negativo, precio y cantidad se mueven en sentidos diferentes. Como al caer mi capacidad cae también la cantidad del bien 2, podemos decir que es el bien 2 un bien normal. De nuevo, si fuera positivo, sería un bien inferior. Y ya tendríamos más o menos la clasificación más importante. Acordaros, para la clasificación del bien normal, con el efecto renta, lo mejor sería calcular la elasticidad para saber si es un bien de primera necesidad o un bien de lujo, ¿vale? Que eso suele ser más importante. Pero bueno, en el tema 5, si únicamente nos preguntan por efecto renta y sustitución, con esto valdría. Tenemos ya la clasificación en sentido neto, nos quedaría ver qué ocurre en sentido bruto. Para ello calculamos los totales. El total del bien 1 tenéis dos opciones. O bien sumáis el efecto sustitución y el efecto renta, o bien comparáis el efecto que ha habido desde el origen hasta el final. ¿Vale? 6, 1,5 nos da una caída de 4,5. O simplemente sumáis sustitución y sumáis renta, sumáis estos dos y os va a dar menos 4,5 partido por 6. Esto es negativo. Como es negativo, lo que tenemos es que la demanda es normal. Al aumentar el precio, baja la cantidad de Q sub 1. ¿Qué tenemos con el efecto del bien 2? Tenemos un efecto sustitución y un efecto renta. Aquí, si lo sumáis, ¿qué tenéis? 3 por un lado y menos 3. El efecto va a ser igual a 0. En este caso, lo que tenemos es un efecto total igual a 0. Diríamos que es una demanda rígida respecto a P sub 1. Es decir, que P sub 1, sea cual sea, no va a afectar al valor de Q sub 2. ¿Vale? Fijaos. El precio de 1 cuando era 2 consumíamos 12, cuando era 8 consumíamos 12. Da igual cuál sea el precio de 1, la cantidad del bien 2 no va a cambiar. Eso ocurre porque la demanda es rígida respecto al precio 1. ¿Qué significa eso? Significa, también lo que veíamos cuando esto es igual a 0, que son, lo subo que no me cabe, independientes
brutos. ¿Vale? En sentido bruto son independientes. Y como digo muchas veces, lo más estricto, lo más correcto sería decir, porque únicamente hemos analizado el bien 2, que el bien 2 es independiente bruta del bien 1. Pero bueno, con decir que son independientes brutos, asumiremos que la relación entre ambos bienes es la misma y estará perfecto. Entonces lo importante es entender que son en sentido bruto independientes, porque el precio del bien 1 no va a afectar al final al bien 2, pero realmente son sustitutivos, ¿vale? Hemos sustituido P1 por Q1. El problema es que como también ha caído nuestra capacidad adquisitiva, al final hemos consumido menos de Q2 y se ha quedado un poco en la misma cantidad. Y creo que, a ver un momentito, que voy al ejercicio. Ya estaría el ejercicio. Vale, aquí ha acabado el ejercicio número 2. Vale, perdón porque había saltado ya el ejercicio siguiente y ya me acabo de fijar que había que representar gráficamente el ejercicio y me lo había saltado totalmente la torera. Entonces, perdón, vamos a hacer el equilibrio ahora gráficamente. Entonces tenemos el gráfico, voy a intentar hacerlo grande. Eje horizontal ponemos Q1, eje vertical ponemos Q2. Entonces hay que hacer fundamentalmente tres rectas, ¿vale? La primera será la que nos determinará el equilibrio inicial, la segunda el hipotético, la tercera el final. Entonces, para que os acordéis, pongo las funciones de demanda. Teníamos esto de aquí. Para que tengáis un poco toda la información. Aunque fundamentalmente para dibujar lo que dibujamos, que son las rectas presupuestarias, lo que nos interesa es la recta de consumo. Vale. Entonces, caso inicial. En el caso inicial, los precios son los iniciales. P1 es igual a 2, P2 es igual a 1 y la renta es 24. Por tanto, únicamente hay que dibujar esta recta de aquí. Lo voy a hacer en verde. Entonces nos preguntamos, de Q1, ¿cuál es el valor máximo que puedo llegar a consumir? Aquí un momento para hacer bien los ejes. Vale, perfecto. Entonces, como máximo puedo consumir de Q1 12 unidades. Aquí. ¿Cuánto puedo consumir como máximo de Q2? 24. Voy a ponerlo por aquí. La recta simplemente sería unir los dos cortes con los ejes. Como es una ecuación lineal, pues no tiene ninguna complicación adicional. ¿Cuál sería el equilibrio? El equilibrio era Q1 igual a 6, con lo cual aquí estará por aquí, y Q2 igual a 12. No voy a hacer puntitos porque igual si no, luego cuando ponga más rectas se complica todo mucho. Así que esto es igual a 6 y esto es igual a 12. Yo creo que con el color verde se ve más bien qué puntos son el equilibrio. Vale. Vamos ahora con el caso hipotético. En el caso hipotético tenía los nuevos precios, que era 8 Q1 más Q2, y una renta que habíamos calculado que era 60, que me permitía comprar la cesta anterior. Y por tanto, mantenía mi capacidad adquisitiva. En este caso, voy a hacerlo en rojo. ¿Cuánto puedo comprar máximo de Q1? Pues hacemos 60 partido de 8 y me da 7,5. Con lo cual voy a hacerlo
por aquí, más o menos. ¿Cuánto puedo comprar máximo de Q sub 2? 60. Ya vemos que la escala, no va a estar a la escala, pero bueno, como digo siempre, no importa mucho. Lo más importante, sobre todo, aparte de los ejes, es que tiene que pasar por el punto inicial, por el punto de equilibrio del caso inicial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque recordemos, hemos buscado una renta que me permitía comprar esa cesta. ¿Vale? Todo el cálculo del 60 lo hacíamos precisamente para que yo pudiera comprar ese punto, la cesta anterior. Por tanto, ese punto tiene que pasar sí o sí por mi recta presupuestaria. Luego no compraré esa cesta. Lo que hemos visto es que compraba la cesta con Q sub 1 3,75, Q sub 2 30. Con lo cual, por ejemplo, por aquí. Entonces, repito, al cambiar los precios hemos buscado una renta que, hipotética, porque no es la real, que me permitía comprar la cesta anterior. Con ese caso, lo que me he preguntado es, si yo tuviera esa posibilidad, ¿qué cesta compraría? Y hemos encontrado que es esta. Ese cambio entre esta cesta y esta otra es el cambio que únicamente sucede por el efecto sustitución, ¿vale? Porque de nuevo, como mi capacidad adquisitiva no ha cambiado, cualquier cambio que se produzca se debe únicamente a que he cambiado un bien por el otro. Y ese sería, digamos, el efecto. Bajaba Q sub 1 y aumentaba Q sub 2. Esa sería la sustitución que hemos hecho de Q sub 1 por Q sub 2. Y finalmente tenemos el caso final. En el caso final tenemos los precios nuevos, los finales, y tengo la renta que realmente tengo, que era 24. Cortes con los ejes, voy a hacerlo esto en azul. Q sub 1 como máximo podré comprar 3 unidades, con lo cual estaremos por aquí. Y de Q sub 2 como máximo podré comprar 24. Esa sería mi nueva recta presupuestaria. Entonces, dos cosas. Primero, aquí podemos ver en el cambio del caso inicial, que es el verde, y el azul, que es el final, tenemos la caída en mi capacidad adquisitiva. ¿Vale? Al bajar el tamaño del triángulo, al reducirse, estas cestas que antes podía comprar, yo ahora ya no puedo comprarlas. Por eso baja mi capacidad adquisitiva. La cesta final que he comprado es Q sub 1 igual a 1,5, Q sub 2, 12. ¿Cuál sería esa de ahí? Entonces, este cambio se debe al efecto sustitución y del rojo al azul es el cambio que sucede por el efecto renta. Muy importante, aquí en el gráfico, la verdad es que no lo he hecho perfecto, es que la pendiente de la recta roja debería ser igual que la pendiente de la curva azul. Aquí la verdad es que no me ha quedado, como en esa escala, pues la verdad es que no me ha quedado muy bien. ¿Vale? Pero intentad cuando lo dibujéis vosotros, que yo tengo que tener una regla por ahí, pero la he perdido, la pendiente de la roja debe ser igual que la pendiente del azul. ¿Vale? ¿Por qué? Como los precios son iguales, 8811, la pendiente, por narices, matemáticamente, debe ser exactamente la misma. Entonces, muy importante, tanto la inicial como la hipotética deben pasar por el equilibrio inicial y la pendiente de la hipotética y la final debería ser la misma. Si no lo es como en mi caso, pues mal. ¿Vale? Intentad que sí que sean paralelas. Y con eso tendríamos ya el gráfico de el equilibrio. Fijaos, aquí vemos el efecto de la demanda rígida del bien 2. Acordaros que teníamos que era una demanda rígida o independiente del precio. Al final demanda lo mismo, 12, independientemente de cuál sea el precio. Y ahora así podemos pasar al siguiente ejercicio. Entonces, seguimos con el ejercicio 8, que es muy similar al que hemos hecho, que el que hicimos ayer, que era el 9.
Entonces tenemos una función de demanda. Originalmente era más complicada y aquí había que integrar, pero bueno, he decidido ponerla recta porque no os voy a preguntar en el examen para el excedente del consumidor funciones complicadas, con lo cual no perdéis tiempo. O sea, las integrales sí, pero para matemáticas. Le podéis dedicar bastante tiempo. Aquí no hace falta. Entonces tenemos la recta de demanda o la curva de demanda del bien 1 y nos piden calcular el excedente del consumidor cuando el precio es igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, aquí fundamentalmente primero vamos a dibujar el gráfico. Teniendo la curva de demanda de Q1, podemos preguntarnos cuál es la curva de la disponibilidad a pagar. Para ello únicamente despejamos P1. P1 va a ser igual a 700 menos Q1 partido por 50. Aquí eje horizontal Q1, eje vertical P1. Como digo, realmente no hace falta porque lo que queremos es dibujar el gráfico. Con eso se puede hacer, pero bueno, suele ser común primero despejar P1. Si Q1 es 0, ¿cuánto va a ser P1? Pues 700 partido por 50, que es 14. Con lo cual empieza en 14. Para que el precio sea 0, Q1 deberá ser 700. Hacemos la recta. Con regla, pues mejor. Y ya tendríamos la recta de demanda, ¿vale? La curva de demanda del bien número 1. Solo hay uno, pues el bien 1. Nos pregunta ahora qué ocurre cuando el precio es igual a 4. Entonces, cuando el precio es igual a 4, ¿qué ocurre? Tendremos una diferencia, un área, entre lo que yo estaba dispuesto a pagar y lo que yo realmente pago. Ese área es el excedente del consumidor, ¿vale? Ese triangulito. ¿Cuánto vale el excedente del consumidor? Primero vamos a ver cuánto vale la cantidad cuando el precio es igual a 4. Para ello empleamos la curva de demanda del individuo. Si el precio es 4, la cantidad es 700 menos 200, 500. Y ya excedente del consumidor, pues muy sencillo, base 500. Altura de 4 a 14, la altura es 10. Partido por 2, y esto queda 5.000 partido por 2, que es 2.500. Excedente del consumidor si el precio es igual a 4. Pero como siempre, pues aquí tenemos apartado B. ¿Qué ocurre si el precio baja a 2? Entonces, si el precio del bien baja hasta 2 unidades monetarias, ¿qué ocurrirá con el triángulo? Que se va a agrandar. Antes era el triángulo hasta la línea verde, ahora será el triángulo hasta la línea azul. Perdón, azul. Hasta la línea roja. Ni que fuera daltónico. Entonces, para la línea roja, lo primero es calcular cuánto es la cantidad que vamos a demandar para el precio igual a 2. Entonces, si el precio es igual a 2, cambiamos aquí. Q1 es igual a 700 menos 100, 600. En ese caso, el excedente del consumidor, ¿cuál será? Base ahora es 600. Altura de 2 a 14, la altura es 12. Partido por 2, 3.600. Por si acaso, sí. 3.600 será el excedente del consumidor si el precio
es igual a 2. Y ahora si queréis, pues podríamos decir cuánto ha aumentado el excedente del consumidor. Pues 3.600 menos 2.500, 1.100. Ese 1.100 sería este área de aquí, la que está entre el triángulo verde y el triángulo rojo. Y con eso tendríamos el ejercicio 8. Ya veis que esto es extremadamente simple. ¿Vale? Si fueran integrales, pues a lo mejor habría algo más de complicación. Pero bueno, el concepto es exactamente el mismo. Y ya veis que es calcular el área del triángulo. Esto se hacía en la ESO. Seguimos ahora con un ejercicio que me he inventado. A ver, que me he quedado otra vez sin hojas. De nuevo, para poder ver cómo dibujar la demanda de mercado a través de demandas individuales. Entonces, a ver, lo tengo por ahí, aquí. Vale. Entonces nos dan 3, esto vamos a ponerlo ejercicio extra, no tiene número. Nos dan 3 funciones de demanda de la siguiente forma. Individuo A tiene la siguiente. P 1 igual a 100 menos 2 Q 1. Individuo B, P 1 igual a 80 menos 4 Q 1. E individuo C, P 1 igual a 80 menos 2 Q 1. Vale, muy importante cuando vayamos a sumar funciones de demanda para calcular la total, sumar siempre cantidades, nunca precios, ¿vale? Sumar precios tiene un sentido cuando tenemos un tipo de bien público, pero aquí no os liéis. Tenemos un bien privado que se intercambia en el mercado, no vais a ver seguramente el otro caso, así que siempre sumad bienes de demanda, funciones de demanda, ¿vale? Con la Q, digamos, despejada a la izquierda. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es despejar Q1. Entonces yo os recomiendo cuando empiecen un ejercicio siempre tener P1 despejada y tener Q1 despejada. Y luego en base a lo que nos pregunten, utilizaremos una o utilizaremos otra. Despejamos Q1, esto va a ser 100 menos P1 partido por 2. Para el individuo B, esto es 80 menos P1 partido por 4. Y para el individuo C es Q1 igual a 80 menos P1 partido por 2. Entonces aquí es igual un pelín más complicado que el anterior, pero el concepto es exactamente el mismo. Vamos a dibujar en un gráfico cuánto se va a demandar en el mercado. Espera, se ha puesto un poco más. Q grande en base a el precio en el eje vertical. Vale, siempre empezad por el individuo con una mayor disponibilidad a pagar, ¿vale? Que es el que tiene una mayor, digamos, cifra fija. 100, 80, 80, el mayor es 100, empezamos con él. Voy a hacer la primera en color azul, ¿vale? Para que veáis luego las diferencias. Entonces, primero, si queréis, podríamos dibujar la curva total de demanda del individuo número 1, o el individuo A. Empezaría en 100 si Q1 es 0, 100 menos 0, 100, y Q1 debería ser 50 para que el precio fuera 0. Lo cual vamos a ponerlo aquí. Vale. Esa sería de momento la curva individual del individuo A, que únicamente nos sirve cuando el precio está entre 100 y 80, ¿vale? Porque en este caso, si el precio es mayor que 80, tanto B como C no van a comprar ese bien. Por tanto, la demanda de mercado será únicamente la demanda del bien del consumidor A. Vamos a ver
cuánto sería esta cantidad, para un poco luego tener un poco más control sobre todos los datos. Para el precio 80, la cantidad, voy a poner aquí, ¿cuál sería? Lo podemos ver aquí. 100 menos 80 sería 20, partido por 2, 10. Entonces, a partir de la cantidad 10, o con un precio menor que 80, empezaremos a sumar las demandas de los otros dos individuos. Es decir, individuo B y C van a comprar con precios inferiores a 80, nunca mayores a 80. Cuando el precio baja de 80, a partir de ahí la demanda ya les va a incluir en el total. Como los dos tienen 80, no hace falta ir sumando uno a uno. Podemos directamente sumar los dos a la vez en cuanto lleguemos al precio 80. Entonces, para saber la curva de demanda total, hay que sumar las tres curvas de demanda individual. Buscamos, si queréis, primero el mismo denominador. Entonces, denominador 4, aquí multiplicaremos por 2, numerador y denominador. Aquí ya tiene el denominador 4. Y de nuevo aquí, para tener denominador 4, multiplicamos y dividimos por 2, numerador y denominador. Muy simple, simplemente sumamos. En el denominador vamos a tener 4 y aquí tenemos 200 más 80 más 160. Esto va a ser, si no me equivoco, 440. Pero bueno, por si acaso. Vale. Y esto es menos 2 peso 1, menos peso 1, menos 2 peso 1, menos 5 peso 1. Lo importante de aquí es ver qué ocurre cuando peso 1 es 0. Cuando peso 1 es 0, Q 1 es 440 partido por 4, que es 110. Y por tanto, lo hago si queréis en rojo para que veáis más la diferencia. La curva de demanda irá desde este punto hasta 110. Entonces, como decía ayer, generalmente, como hay un mayor trozo con la curva de demanda total, pues a veces os podéis hasta olvidar de ese tramo, ¿no? Y simplificar si queréis, diciendo que todo es la línea roja. Pero bueno, eso sería un poco incorrecto, ¿vale? Lo correcto es saber que de 100 a 8 únicamente te va a comprar el individuo A y su demanda, por tanto, será la demanda de mercado. Y a partir de 80 te van a comprar ya todos los individuos y la demanda total sería la demanda incluyendo los tres individuos. Con lo cual sería primero esto de aquí y después esto de allá. Y con eso tendríamos ya el gráfico de la curva de demanda de mercado completada. Y con esto acaba la clase de hoy. La semana que viene, el miércoles, empezaré tema 6, pero el jueves seguiremos con ejercicios del tema 5. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.